Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y en este video revisaremos más de 100 ejemplos de reactivos como los que podrás encontrar en nuestras guías. Los reactivos son extremadamente similares a los exámenes reales EGATSU PI, técnico universitario como policía investigador, por lo que podrás practicar con ejercicios de la misma dificultad. Nuestras guías se encuentran actualizadas sin importar el año en el que veas este video y desde luego contienen tanto los temas desarrollados con base en las referencias bibliográficas propuestas por Ceneval como reactivos, es decir, ejercicios de simulación para que puedas prepararte para tu examen. En el caso del EGATSU PI técnico universitario como policía investigador, las áreas a evaluarse son 1. Ciencias forenses, 2. Investigación policial y 3. Marco jurídico. En este momento en la pantalla puedes ver el desglose de los temas desarrollados en nuestras guías. Puedes observar las áreas, subáreas y temas. Ten en consideración que este examen no es el mismo que el EGATSU SP, técnico superior universitario como policía preventivo en seguridad pública, los cuales no son el mismo examen. Aunque hay temas similares, no son lo mismo. Para ese examen manejamos una guía diferente de la que hablamos en otro video. Con esto dicho, debes saber que nuestras guías contienen tanto texto para leer y estudiar como reactivo simulador en formato PDF. Todo el material es digital en PDF, es descargable y lo puedes visualizar en múltiples dispositivos: tabletas, computadora portátil, computadora de escritorio y teléfonos inteligentes smartphone, excepto Kindle. Puedes imprimir las guías si lo deseas. Antes de revisar los 100 reactivos, queremos mostrarte rápidamente cómo es la guía de texto. Como puedes ver, el material es descargable, tiene una portada, índice y los temas se encuentran perfectamente ordenados. Antes del desarrollo de cada tema, hay un globo de texto que indica la referencia bibliográfica oficial de Ceneval en la cual nos basamos para el desarrollo de cada sección y de cada tema. Es decir, la guía está resuelta, contestada, desarrollada y respondida, pues son sinónimos. Manejamos 5 versiones diferentes de guías para el EGATSU PI técnico superior universitario como policía investigador. Básica, con más de 200 reactivos; Deluxe, con más de 400 reactivos y 50% de ellos explicados; Absoluta, con más de 1000 reactivos y 80% de ellos explicados; Suprema, con más de 1500 reactivos y 88% de ellos explicados; e Inspector, con más de 2000 reactivos y 90% de ellos explicados. Todas las guías contienen el mismo texto, pero varían en la cantidad de reactivos, tal como puedes visualizar en este momento en la pantalla. En caso de que estés interesado en alguna de estas versiones, comunícate con nosotros vía WhatsApp o dirígete a la descripción de este video en donde encontrarás los enlaces a nuestra tienda en línea para cada versión y todos nuestros medios de contacto. Los reactivos que analizaremos en este video son diferentes a los que tú recibirías. Con esto dicho, este video es un muestrario en sí mismo, por lo que en caso de que solicites un muestrario, te remitiremos a este video, ya que se muestra exactamente cómo es el material, tanto el texto como los reactivos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones. Recuerda que para tu tranquilidad y terminar con el miedo a estafas, puedes revisar más de 800 opiniones positivas en nuestra fanpage de Facebook, comentarios de usuarios en nuestro canal de YouTube y en caso de que nos contactes por WhatsApp y tengas dudas sobre la seguridad de este sitio respecto a otros, con gusto podremos enviarte ebooks como los que puedes ver en la pantalla en este momento, en donde mostramos al equipo de Pixoguías y almacenamos imágenes de más de 2000 opiniones desde hace más de 10 años. Somos el único sitio del Giro que muestra quiénes son sus integrantes. Lo importante es que en todo momento te sientas seguro y tranquilo con nosotros. Ahora revisemos los reactivos del área 1 y así sucesivamente hasta el área 3 en los diferentes formatos que solicita Ceneval. Los 100 reactivos de este video están distribuidos por área y por formato. Los formatos de los reactivos son 1. Cuestionamiento directo, 2. Completamiento, 3. Jerarquización u ordenamiento y 4. Relación de elementos. En la descripción de este video se encuentra el minuto exacto en donde puedes encontrar los reactivos por área y por formato. Recuerda que mientras más sean los reactivos con los que practiques, mayor confianza y seguridad tendrás para tu examen, ya que estarás practicando con reactivos simulador de la misma dificultad. Según las estadísticas de los informes de Ceneval, alrededor de 2.800 personas realizan el examen EGATSU. Anteriormente estaba contemplado el examen de comercialización inmobiliaria, pero actualmente el EGATSU únicamente contempla el EGATSU PI como técnico superior universitario como policía investigador y el EGATSU SP como técnico superior universitario como policía preventivo en seguridad pública, los cuales no son del mismo examen. Puedes ver que hay una mayor cantidad de sustentantes que aplican el examen EGATSU PI. De acuerdo a informes, alrededor del 50% de los sustentantes reprueban este examen en su primer intento. No seas uno de ellos. Sin más, comenzamos.
Área 1, Ciencias Forenses, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Dentro del instructivo de huellas dactilares y de planta de los pies, emitido por la Procuraduría General de la República en 2021, ¿qué técnica se utiliza para revelar huellas latentes en superficies no porosas? A. Aplicación de luz ultravioleta. B. Uso de polvo negro fino. O C. Inmersión en líquido revelador. Respuesta B. La explicación es que se utiliza polvo negro fino para revelar huellas latentes en superficies no porosas, asegurando que la huella sea visible para su posterior levantamiento y análisis. Recuerda que esta referencia del instructivo de la Procuraduría General de la República en 2021 es parte de las referencias oficiales bibliográficas vigentes que Ceneval propone para el estudio y la preparación de tu examen. Un policía de investigación en Guanajuato ingresa a un domicilio encontrando un cadáver en la siguiente posición. Entonces es muy probable que en este examen nos pongan imágenes, sobre todo de armas, de identidad policial y de posiciones cadavéricas. ¿Qué concepto define mejor la posición en la que fue encontrado el cadáver? A. Sedente. B. Genupectoral. O C. Decúbito prono. Respuesta A. Sedente. Es importante que sepas que dentro de las posiciones que manejan las referencias bibliográficas oficiales se encuentran solamente estas, aunque en la vida real pues lamentablemente puede haber otras. En este caso tenemos de las más comunes que son estas, por ejemplo decúbito dorsal cuando la persona yace sobre su espalda viendo hacia arriba, la de decúbito abdominal cuando yace sobre su pecho y el abdomen viendo hacia un lado o hacia abajo. Este es decúbito prono o abdominal. Decúbito lateral, como podemos ver aquí, genupectoral, suspensión completa, suspensión incompleta, sedente, que es la de nuestro reactivo, y posición fetal. En el contexto de la desbiología criminológica, ¿cuál de las siguientes es una mejor definición que describe este campo de estudio? A. Estudia las técnicas y procedimientos para recoger pruebas físicas y evidencias en una escena del crimen. B. Analiza las anomalías y patologías en el comportamiento humano que pueden desencadenar en actos delictivos. O C. Se centra en la reconstrucción de eventos basados en evidencias forenses para determinar la secuencia exacta de un delito. Bien, obviamente este concepto de desbiología criminológica forma parte también de las referencias bibliográficas oficiales. Puedes verlo incluso en tu guía gratuita descargable de Ceneval. Entonces la definición es que analiza las anomalías y patologías en el comportamiento humano que pueden desencadenar en actos delictivos. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde adecuadamente a la criminalística y sus ciencias auxiliares según la literatura en ciencias forenses? A. Es la disciplina que se encarga exclusivamente del estudio y clasificación de los delitos y delincuentes apoyada por la psicología, la biología y la sociología. B. Es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos psicológicos, sociales y biológicos del delito y se auxilia de la antropología, psiquiatría y medicina. O C. Es la disciplina que se encarga del estudio, identificación, interpretación y validación del indicio material sensible dejado en el lugar del hecho o en la víctima, apoyándose en diversas disciplinas y ciencias como la química, la física, la biología, entre otras. La respuesta pues obviamente es esta, que es la C, y dice que de acuerdo a la literatura mencionada, específicamente a las obras de Bouquet 2014 y González 2018 y López, o sea, son referencias oficiales que Ceneval te propone, la criminalística se enfoca en el análisis e interpretación de los indicios y evidencias presentes en una escena del crimen para esclarecer un hecho. Se vale de distintas disciplinas y ciencias auxiliares para el análisis exhaustivo de las pruebas e indicios. Entonces, bueno, la opción C ofrece una definición precisa de lo que es la criminalística y las ciencias que respaldan en su labor. De acuerdo a la criminalística y el estudio de las ciencias forenses, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente una posición cadavérica específica y su relevancia en la investigación criminal? A. Posición de fuga. Es aquella en la que el cadáver se encuentra con los brazos extendidos hacia adelante y las piernas juntas, lo que podría indicar que la víctima intentó escapar o protegerse antes de morir. B. Posición anatómica. Es aquella en la que el cadáver se encuentra tumbado boca abajo con las manos en la nuca, lo que generalmente indica una muerte natural sin intervención de terceros. O C. Posición de defensa. Es aquella en la que el cadáver muestra lesiones en las palmas de las manos, antebrazos o partes frontales del cuerpo, lo que podría indicar que la víctima intentó defenderse de un ataque. Respuesta correcta, C. La explicación es que en la criminalística el análisis de la posición en la que se encuentra un cadáver en la escena del crimen puede proporcionar pistas cruciales sobre las circunstancias de la muerte. La posición de defensa es una terminología comúnmente utilizada para describir el estado en el que una víctima muestra signos de haber intentado protegerse o defenderse de un ataque, como se señala en las obras de González 2018 y López mencionadas anteriormente. Entonces sería la opción C, que nos indica posición de defensa. Dentro de la criminalística se llevan a cabo diferentes pruebas para esclarecer los hechos y obtener evidencia científica en una investigación.
¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a una prueba comúnmente realizada en la criminalística? A. Prueba de luminol. Esta prueba se utiliza para detectar restos de sangre que no son visibles a simple vista, y al entrar en contacto con la sangre, el luminol produce una luminiscencia azul. B. Prueba de adhesión. Se utiliza para recoger y analizar fibras, pelos y otras partículas que pueden estar adheridas a la ropa o al cuerpo de una víctima o sospechoso. O C. Prueba de escritura. Consiste en analizar las características del combustible usado en un vehículo para determinar si ha sido adulterado. Respuesta C. La explicación es que mientras que las pruebas de luminol, adhesión y pH son técnicas comúnmente utilizadas en la criminalística para analizar diferentes tipos de evidencia, tal como podemos ver en las obras mencionadas, la prueba de escritura descrita en la opción C no tiene relación con la adulteración del combustible y por lo tanto no es una prueba relevante en este contexto. Dentro de las funciones del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, INCIFO, es esencial garantizar la correcta preservación de evidencias y el análisis detallado de las mismas para el esclarecimiento de hechos delictivos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a las prácticas en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses? A. Recolección de evidencia, es decir, que el personal del instituto es responsable de acudir al lugar de los hechos para recoger evidencias, asegurándose de no contaminarlas y preservar su integridad para posterior análisis en el laboratorio. B. Cadena de custodia. Una vez recolectada la evidencia, se lleva a cabo un registro detallado y se asegura su transporte, almacenamiento y análisis bajo estrictos protocolos para garantizar que no haya manipulación indebida. O C. Descomposición natural. Para conservar cadáveres por periodos largos, se permite que permanezcan a temperatura ambiente, favoreciendo así la descomposición natural y reduciendo la necesidad de intervenciones químicas. La respuesta correcta es la C. Y es que justamente las opciones A y B son prácticas habituales en este instituto, INCIFO o el famoso CEMEFO, pero pues la opción C es incorrecta. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. En el Protocolo Nacional de Actuación, primer respondiente, emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2018, ¿cuál es la principal función de un primer respondiente? A. Realizar el interrogatorio inicial a los sospechosos y testigos en la escena del crimen. B. Asegurar y preservar el lugar de los hechos hasta la llegada de los expertos en criminalística. O C. Emitir un fallo preliminar sobre la culpabilidad o inocencia del sospechoso basado en las pruebas encontradas en la escena. Respuesta B. La explicación es que el principal objetivo del primer respondiente es asegurar y preservar la escena del crimen hasta que lleguen los especialistas en criminalística, evitando la contaminación o pérdida de evidencia. Área 1. Ciencias forenses. Reactivos con formato de completamiento. Bien, recuerda que los reactivos de completamiento te van a poner un espacio o 3 puntos y seguidos para que pues la idea se quede inconclusa y con las opciones de respuesta que te van a aparecer tú puedas completar. Por eso se llaman de completamiento. Entonces este reactivo dice así: la, espacio, se define como la ciencia que estudia el delito, al delincuente, la conducta delictiva y el control social del comportamiento delictivo y cuyo principal objetivo es la prevención del delito y del delincuente. A, criminalística. B, victimología. O C, criminología. Ten mucho cuidado, esclarece muy bien la diferencia entre estos conceptos, criminalística y criminología, porque te los van a preguntar y te puedes confundir en momentos de estrés. Dice respuesta correcta C. La explicación es que la criminología es una ciencia multidisciplinaria que se encarga de analizar las causas y consecuencias del crimen, así como las medidas de prevención y control. Se diferencia de la criminalística, que se centra en el estudio técnico y científico de las pruebas de un delito, y de la victimología, que se enfoca en el estudio de las víctimas de delitos. Bien, la, espacio, es el conjunto de directrices que, fundamentadas en el análisis criminológico, pretenden la prevención y control del delito, estableciendo prioridades y metas a alcanzar en la lucha contra la criminalidad. Entonces las opciones son A, teoría del delito, B, política criminal, o C, metodología forense. Respuesta B, política criminal. La explicación es que la política criminal es el plan y estrategia que establece un Estado para enfrentar y prevenir el delito. Se basa en investigaciones y análisis criminológicos para identificar causas, patrones y tendencias delictivas y desarrollar respuestas adecuadas a estos problemas. Por otro lado, la teoría del delito se centra en el estudio de los elementos y características que componen un delito, mientras que la metodología forense se refiere a los procedimientos técnicos y científicos aplicados en la investigación de delitos. Bien, otro reactivo pero un poquito más complejo porque tiene dos espacios. La, espacio, es la disciplina que aplica conocimientos, métodos y técnicas con el objetivo de descubrir, analizar y presentar pruebas materiales de un delito. Para su desarrollo, se apoya en diversas, espacio, y ciencias auxiliares como la balística, la dactiloscopía y la medicina legal. Entonces tenemos las opciones: A, criminología / técnicas investigativas, B, psicología criminal /
teorías comportamentales. C, criminalística / disciplinas forenses. Entonces la respuesta correcta es la C y vendría siendo que la criminalística es la disciplina que aplica tal y para su desarrollo se apoya en diversas disciplinas forenses. La explicación la puedes ver al ponerle pausa al video. En el contexto de una investigación criminalística, el lugar donde ocurrió el hecho delictivo y donde se recopilan pruebas materiales es conocido como la escena del espacio. Aquí es esencial que el primer interveniente preserve la espacio y no contamine las evidencias, garantizando que cualquier elemento recolectado pueda ser utilizado en un proceso judicial. Entonces tenemos aquí las opciones, nos dicen que la opción correcta es la B, en donde aquí llenamos con escena del crimen, y aquí preserve la integridad. Entonces, la respuesta correcta es la B. La explicación es que la escena del crimen es el lugar donde tuvo lugar el hecho delictivo y donde se pueden encontrar pruebas materiales relacionadas con el delito, y preservar la integridad de la escena y las evidencias es vital para asegurar que estas pruebas puedan ser admitidas y valoradas correctamente en un juicio, garantizando así un proceso justo y basado en la evidencia científica. La Ley General de Víctimas establece que se deben garantizar medidas de atención, asistencia, protección y, en su caso, reparación integral, especialmente cuando las víctimas pertenecen a grupos en situación de espacio. Riesgo, vulnerabilidad, prioridad. Respuesta B. Vulnerabilidad. La explicación es que la Ley General de Víctimas en México busca, entre otros objetivos, garantizar los derechos de las víctimas a recibir atención, asistencia, protección y, en su caso, reparación integral. Este enfoque se acentúa más cuando las víctimas pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia tiene como uno de sus objetivos primordiales fortalecer las capacidades y habilidades de las personas y comunidades para evitar espacio, conflictos laborales, situaciones de riesgo y violencia, o C, estrés emocional. Respuesta correcta, B, situaciones de riesgo y violencia. La explicación es que el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en México busca crear condiciones que permitan a los individuos y a las comunidades desarrollarse en ambientes seguros y en paz. Uno de sus objetivos principales es fortalecer las capacidades y habilidades de las personas y de las comunidades para prevenir y evitar situaciones de riesgo y violencia. Esto se logra a través de diversas acciones y estrategias que promueven la cohesión social, la resiliencia y la cultura de paz. La Guía Nacional de Cadena de Custodia establece procedimientos y lineamientos para asegurar que, espacio, recolectadas en la escena de un delito se preserven correctamente y se mantenga su integridad hasta que se presenten como evidencia en un tribunal. A. Las estrategias de prevención. B. Las pruebas y evidencias. O C. Las declaraciones de testigos. Respuesta B. Las pruebas y evidencias. La explicación es que la Guía Nacional de Cadena de Custodia proporciona un conjunto de protocolos y directrices para asegurar que todas las pruebas y evidencias recolectadas durante una investigación criminal se manejen adecuadamente. Esto garantiza que su integridad y autenticidad se mantengan desde el momento de su recolección hasta su presentación en un tribunal, asegurando la validez y confiabilidad de la evidencia. El instructivo de huellas dactilares y de planta de los pies, emitido por la Procuraduría General de la República en 2021, establece lineamientos técnicos y procedimentales para la correcta recolección, clasificación y espacio de las huellas relacionadas con investigaciones criminales, verificación, identificación o análisis. Respuesta correcta, C. Análisis. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Área 1. Ciencias forenses. Reactivos con formato de jerarquización u ordenamiento. Ordena los pasos a seguir en una investigación criminológica para establecer el perfil psicológico de un delincuente en serie. Bien, entonces en estos reactivos nos van a pedir ordenar varios elementos, aquí tenemos 6, y vemos que la respuesta correcta es la A. Vamos a ver qué dice. La A va así, 1, 2, 4, 3, 5, 6. Entonces primero es 1, análisis de la escena del crimen, comparación de las víctimas, entrevistas con posibles testigos, establecimiento de patrones de comportamiento, evaluación de antecedentes penales del sospechoso, y 6 finalmente, consolidación del perfil psicológico. Ordene los pasos a seguir en la implementación de una política criminal orientada a la prevención del delito en una comunidad. Vemos que la respuesta correcta es la B y nos dice lo siguiente. Primero es 5, que es consulta a la comunidad sobre sus principales preocupaciones. 2, identificación de zonas de alta criminalidad. 4, establecimiento de colaboración con organizaciones locales. 6, diseño de estrategias específicas basadas en el tipo de delito prevalente.
3. Implementación de programas de prevención. Y finalmente 1. Evaluación de la efectividad de las medidas. Ordene las disciplinas de la criminalística según su aplicación en una investigación de un homicidio que involucra un arma de fuego en un entorno urbano. Entonces tenemos aquí justamente estas. Como la explicación es un poquito más extensa, está en otra página, pero vemos que la explicación viene de esta forma. No nos vamos a detener porque todavía faltan muchos reactivos, pero vemos que es B la respuesta correcta. Y dice lo siguiente. Bien, 5. Fotografía forense. Balística forense. 3. Medicina legal. 2. Dactiloscopía. 6. Toxicología. 4. Grafología. Y justamente esa es la forma como se debe responder este reactivo. Ordene los pasos que un policía investigador en México debe seguir al llegar a una escena del crimen, en este caso robo a casa habitación. La respuesta correcta es la B, del subtema investigación policial, y vemos qué es lo que dice. Bien, la B dice que se inicia con delimitar y proteger la escena del crimen, luego 6, registrar la información inicial del incidente, luego 4, documentar mediante fotografías, luego 1, entrevistar a posibles testigos, luego 3, recolectar evidencias, y luego 5, solicitar apoyo de unidades especializadas si es necesario. Respuesta B. Ordene los pasos que se deben seguir para brindar atención integral a una víctima del delito, de acuerdo a la Ley General de Víctimas en su última reforma publicada en 2022. Entonces la respuesta correcta es la A y nos posicionamos aquí para ir siguiendo el orden. Entonces tenemos que primero es 2, informar a la víctima sobre sus derechos, luego es 3, registrar a la víctima en el Sistema Nacional, 1, brindar asistencia psicológica inmediata, 4, realizar una valoración de las necesidades particulares de la víctima, 5. Implementar medidas de protección si la víctima se encuentra en riesgo. Y 6. Derivar a la víctima a servicios especializados si es necesario. Respuesta A. Ordene los pasos que se deben seguir en el proceso de cadena de custodia durante una investigación criminal. Respuesta A. Bien, entonces nos posicionamos y vemos que es 4. Recolectar la evidencia en la escena del crimen. 2. Documentar y embalar la evidencia correctamente. 3. Registrar la transferencia de la evidencia a otros profesionales. 5. Almacenamiento de la evidencia en una ubicación segura. 1. Análisis de las evidencias en el laboratorio forense. Y 6. Presentar la evidencia en el tribunal. Respuesta A. Ordene los pasos que un experto en balística forense siga al recibir un proyectil como evidencia en un caso de homicidio. Entonces la respuesta es A y vemos que dice lo siguiente. Bien, nos posicionamos en la opción. Vemos que es 4. Recolectar información sobre las circunstancias del disparo. 2. Documentación y fotografía del proyectil. 5. Medir y registrar las características físicas del proyectil. 3. Establecer la posible arma de origen del proyectil. 1. Comparación microscópica del proyectil con proyectiles de prueba. Y 6. Emitir un informe con los resultados del análisis. Respuesta A. Iniciamos con reactivos de relación de elementos. Estos reactivos son los que seguramente más tiempo te van a requerir en el examen, así que pon mucha atención cómo debes de resolverlos. Bien, nos van a pedir usualmente relacionar dos columnas, dos conceptos de Área columnas, 1, Ciencias Forenses, y en general, reactivos como con formato esto lleva de tiempo, relación de elementos. te sugerimos que los dejes al final. Dice así: relacione las teorías criminológicas con sus respectivas descripciones. Entonces vemos que aquí tenemos en la primera columna unos numeritos y en la segunda columna unas letras. Entonces tenemos que hacer el famoso match o tener que hacer que coincidan. La respuesta aquí vemos que es la B. Vamos a ver qué es lo que dice. Bien, nos posicionamos y dice: teoría criminológica 1. Teoría biológica. Se relaciona con la descripción siguiente. Sostiene que hay factores genéticos y físicos que pueden predisponer a una persona hacia la delincuencia. 2. Teoría psicológica. Se relaciona con la B. Se enfoca en las personalidades anómalas y trastornos mentales como posibles causas del comportamiento delictivo. 3. Teoría sociológica. Arguye que el comportamiento delictivo es el resultado de factores sociales como la pobreza, la teoría de educación o la pertenencia a ciertos grupos. 4. Teoría del aprendizaje social. Sostiene que el comportamiento delictivo se aprende a través de la interacción con otros, especialmente en grupos que refuerzan la conducta. Y 5. Teoría de elección racional. Propone que los delincuentes toman decisiones racionales y calculan los beneficios y riesgos antes de cometer un delito. Entonces la respuesta correcta es la B. Relacione las escuelas criminológicas con sus características principales. Nuevamente, la respuesta correcta es la B, que vemos por acá, y entonces vemos que la escuela criminológica llamada clásica se va a relacionar con esta característica. Ten en cuenta que aquí fue coincidencia que fuera de esta forma, 1A, 2B, etc. Pero bueno, como vamos a ver más adelante, por ejemplo aquí
el concepto 1 puede relacionarse con el concepto E, el D, etc. Entonces, la escuela clásica decimos que se enfoca en el acto delictivo y no en el delincuente, proponiendo que el castigo debe ser proporcional al crimen. Escuela positiva considera que el delincuente nace y no se hace, enfocándose en las características biológicas y patológicas del individuo. Escuela sociológica, como vemos aquí C, plantea que el delito es una consecuencia de factores sociales y culturales. 4. Escuela de Chicago, se centra en la relación entre delincuencia y estructura urbana, especialmente en zonas de transición. Y 5. Escuela neoclásica, combina elementos de la escuela clásica y positiva, argumentando que deben considerarse tanto el delito como el delincuente al determinar el castigo. Respuesta B. Relaciona los componentes de la política criminal con sus definiciones. Aquí vemos que la respuesta correcta es la C, que la vemos por acá, y nos dice lo siguiente. Componente de la política criminal. 1A. Prevención primaria. Se refiere a las estrategias que buscan evitar que se den las condiciones para que se cometan delitos, por ejemplo, a través de la educación y el fortalecimiento de valores. 2. Prevención secundaria. Estrategias que buscan identificar y tratar a individuos en riesgo de cometer delitos o reincidir. Puede incluir programas de rehabilitación y reinserción. 3. Prevención terciaria. Intervenciones luego de que se ha cometido un delito para la reincidencia. A menudo involucra el sistema penitenciario y la rehabilitación de delincuentes. 4. Sistema de justicia penal. Conjunto de órganos y procedimientos encargados de la persecución, investigación, sanción y ejecución de las sanciones penales. Y 5. Evaluación y retroalimentación. Procesos que buscan analizar la eficiencia y eficacia de las medidas implementadas en materia de política criminal con el objetivo de mejorar y ajustar las estrategias de intervención. Relaciona los términos en el campo de la criminalística con sus respectivas definiciones. Tenemos aquí la respuesta correcta, que es la A, y vemos aquí, bueno, pues ya cambia justamente el match. Vemos que, por ejemplo, el término en criminalística llamado balística forense se va a relacionar con la definición C, que es el análisis y estudio de las armas de fuego, así como de los proyectiles, casquillos y trayectorias balísticas en hechos delictivos, como vemos aquí. 2. Dactiloscopía, con B. Estudio y análisis de las huellas dactilares con el objetivo de identificar a una persona. 3. Traumatología forense, D. Estudia las lesiones post-mortem, su origen, causas y mecanismos y consecuencias. Luego tenemos 4, que es rastrología. Se relaciona con la E, que se refiere al estudio de las huellas e indicios dejados en el lugar del hecho o en el objeto relacionado con el delito, ya sean de paso, arrastre, frenado o entre otros. Y 5, armas blancas. Se relaciona con la A, que es la disciplina encargada del estudio de los indicios encontrados en la escena del crimen relacionados con la acción de instrumentos cortantes o punzocortantes. Entonces, respuesta A. Relacione los conceptos relacionados con la investigación criminalística en el lugar de intervención con sus respectivas definiciones. Nuevamente tenemos aquí la respuesta, que es la A, y vamos a ver qué nos dice. 1. Cadena de custodia. Es el proceso mediante el cual se recogen, embalan y trasladan las pruebas del lugar del delito al laboratorio, garantizando que mantengan su estado original. 2. Primer respondiente. Persona que llega en primer lugar a la escena del crimen y que tiene la responsabilidad de preservar y proteger el lugar hasta que lleguen los investigadores. 3. Fijación fotográfica. Registro visual detallado del lugar del delito mediante fotografías para asegurar una representación fiel de la escena y sus pruebas. 4. Aislamiento del lugar. Proceso de delimitar y proteger la escena del delito para evitar contaminaciones o pérdida de evidencia, garantizando que solo el personal autorizado tenga acceso. Y 5. Inspección ocular inicial. Es la primera instancia en la que el investigador realiza una observación general de la escena del delito, identificando posibles indicios o pruebas. Respuesta A. Relaciona las pruebas realizadas a cadáveres en criminalística con sus respectivas descripciones. Bien, tenemos aquí las pruebas, las descripciones, la respuesta correcta, que es la A, y vamos a ver qué dice. Bien, la autopsia es estudio post-mortem que tiene como objetivo principal establecer la causa de la muerte. 2. Determinación de la rigidez cadavérica. C. Procedimiento que evalúa el tiempo transcurrido desde el momento de la muerte, basándose en el estado de rigidez del cadáver. 3. Análisis entomológico. D. Análisis que se centra en el estudio de insectos presentes en el cadáver, que puede ayudar a determinar el tiempo transcurrido desde la muerte y otras circunstancias del deceso. Y 4. Examen toxicológico. Estudio especializado que determina la presencia de sustancias tóxicas o drogas en el organismo. Relacione las etapas del tiempo de descomposición de un cadáver con sus respectivos cambios bioquímicos y hallazgos físicos. Nuevamente, la respuesta correcta es la A, y vamos a ver qué dice. Bien, la etapa llamada algor mortis
Bueno, pues es el enfriamiento del cuerpo después de la muerte, siendo notable a partir de la hora de la defunción. Luego, el livor mortis es el cambio en la coloración del cadáver debido a la acumulación de sangre en las partes más bajas del cuerpo. Suele aparecer de 30 minutos a 2 horas después de la muerte. Esto se conoce también como livideces. 3. Rigor mortis, rigidez que aparece en el cadáver y que usualmente comienza de 2 a 6 horas después de la muerte. Y finalmente, 4. Putrefacción, descomposición del cuerpo por la acción de bacterias y enzimas, acompañada de una coloración verdosa y liberación de gases con un olor característico. Respuesta A. Relaciona las posiciones cadavéricas con los probables crímenes involucrados. Bien, vemos que la respuesta correcta es la B, y vamos a ver qué dice. Bien, posición cadavérica en decúbito supino o boca arriba, posiblemente relacionado con un delito de asfixia por sofocación, posible ataque sorpresa mientras dormía. Decúbito prono, boca abajo, empujón desde una altura o ataque por detrás. 3. Posición fetal, envenenamiento o sobredosis buscando una posición cómoda debido a dolores abdominales. 4. Posición en sentado, disparo o herida punzante en un escenario donde la víctima se encontraba relajada. Respuesta B. Área 2. Investigación policial. Reactivos con formato de cuestionamiento directo. En el contexto de la investigación policial, ¿qué describe la cadena de custodia? A. El proceso administrativo para la asignación de recursos dentro de una investigación. B. La secuencia ininterrumpida de posición o control de la evidencia desde su recolección hasta su presentación en un tribunal. O C. La jerarquía de mando dentro de una unidad de investigación policial. Respuesta B. La cadena de custodia se refiere a la secuencia ininterrumpida de posición o control de la evidencia desde su recolección hasta su presentación en un tribunal, garantizando su integridad y autenticidad. Durante una serie de robos en tiendas departamentales en Puebla, se detecta un patrón. Siempre se roban joyas de oro el tercer jueves de cada mes, justo al cerrar la tienda. El inspector García, con años de experiencia, propone un plan para el próximo jueves basado en técnicas de investigación policial. Para sorprender al ladrón en acción, García sugiere A. Esperar en las joyerías circundantes el próximo jueves por la noche, haciendo uso de la vigilancia estática. B. Interrogar a cada cliente que compre joyas de oro los días previos al tercer jueves. O C. Desplegar unidades de patrulla aleatoriamente en diferentes partes de la ciudad esperando una alerta. Respuesta A. Y se refiere a que la vigilancia estática es una técnica donde el oficial o los oficiales permanecen en un lugar específico para observar y recopilar información sin ser detectados, y dado el patrón identificado por los robos, la opción más lógica y estratégica sería esperar y observar discretamente en las joyerías, objetivo durante el tiempo anticipado del próximo robo. Una serie de asaltos a mano armada ha alarmado a la comunidad de Tlalpan en Ciudad de México. Las víctimas describen al sospechoso como un hombre de complexión delgada, que siempre lleva una gorra roja y se transporta en motocicleta negra. El modus operandi es peculiar. El ladrón se acerca a las personas que están retirando dinero de los cajeros automáticos, las amenaza con un cuchillo y huye rápidamente en su motocicleta. Ante estos hechos, el detective Hernández propone algunas estrategias basadas en el modus operandi del ladrón. A. Instalar cámaras de seguridad en las inmediaciones de los cajeros más concurridos y asignar oficiales de policía civil para hacer vigilancia encubierta. B. Establecer retenes en las principales avenidas para inspeccionar a todos los motoristas con gorras rojas. C. Distribuir folletos con la descripción del sospechoso y ofrecer una recompensa por información. Respuesta A. Y es que basándose en el modus operandi, el método más directo y probable de obtener resultados será la vigilancia encubierta en puntos clave donde el ladrón ha atacado previamente, complementada con cámaras de seguridad para obtener pruebas visuales del sospechoso en acción. Durante una operación policial en un barrio conflictivo, un oficial detiene a un sospechoso y se recupera un arma que se cree que ha sido utilizada en un reciente asalto. Después de asegurar al sospechoso y mientras espera que llegue el equipo de apoyo, el oficial coloca el arma en una bolsa de pruebas y la guarda en el maletero de su patrulla. Al llegar a la estación, entrega la bolsa al responsable de evidencias. En el contexto anterior, ¿qué principio fundamental está siguiendo el oficial con respecto al arma recuperada? A. Está siguiendo el protocolo de uso mínimo de la fuerza durante la detención. B. Está garantizando la cadena de custodia del arma como evidencia. O C. Está asegurando su propia protección personal al alejar el arma del detenido. Respuesta B. El oficial está garantizando la cadena de custodia, asegurando que la evidencia recolectada se mantiene en un estado inalterado y se puede rastrear desde el lugar del hallazgo hasta su presentación en un tribunal. Tras un operativo en un mercado popular de la Ciudad de México, la policía descubrió un lote de joyas que se sospechaba eran robadas. El agente encargado
siguiendo su formación y protocolo, fotografió las joyas, etiquetó cada artículo, las colocó en contenedores individuales de evidencia y rellenó un informe policial homologado o IPH. Al finalizar estos pasos, entregó las pruebas al responsable de evidencias en la estación. De acuerdo a los protocolos y directrices establecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿cuál es el propósito principal de las acciones del agente? A. Cumplir con las obligaciones procesales del sistema penal acusatorio mexicano. B. Asegurar la integridad de las pruebas mediante la cadena de custodia. O C. Documentar la recuperación de bienes robados para el seguro del mercado. Respuesta B. La cadena de custodia se refiere al procedimiento controlado utilizado para mantener y documentar la integridad física de la evidencia. El agente estaba asegurando que las joyas se conservaran adecuadamente para ser utilizadas como pruebas en un juicio. Durante un entrenamiento en la Academia de Policía de Guadalajara, el instructor Fernández lleva a cabo una práctica de tiro con armas de fuego. Antes de que los cadetes realicen sus disparos, el instructor enfatiza la importancia de la postura, la mira, la respiración y el control del gatillo. A su vez, hace hincapié en que los oficiales deben ser capaces de usar armas de manera efectiva y segura en situaciones de alto estrés. Según las directrices de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿cuál es el principal objetivo de este entrenamiento? A. Mejorar la precisión en el tiro para reducir posibles daños colaterales. B. Familiarizar a los cadetes con las armas para que puedan mostrarlas con orgullo. O C. Garantizar que los cadetes vendan más municiones durante los entrenamientos. Respuesta A. La explicación es que el objetivo principal del entrenamiento es asegurar que los oficiales puedan usar sus armas de manera efectiva y segura, minimizando daños colaterales y garantizando la seguridad tanto de los oficiales como de la sociedad. En una tranquila tarde, en la plaza principal de Monterrey, el oficial García observa a un individuo actuando de manera sospechosa cerca de un puesto de comida. Tras unos minutos, este individuo toma la bolsa de un turista sin que ella lo note y comienza a alejarse rápidamente del lugar. El oficial García, recordando su formación en detención y conducción del probable responsable, inmediatamente se aproxima al sospechoso y lleva a cabo una detención siguiendo protocolos específicos para garantizar la seguridad de todos. Según las directrices del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, ¿cuál es el propósito primordial de estos protocolos durante la detención? A. Asegurar que el oficial puede confiscar cualquier bien del detenido. B. Garantizar la integridad física y derechos del detenido, así como la seguridad del oficial y de terceros. O C. Dar prioridad a la rapidez de la detención por encima de la seguridad del proceso. Respuesta B. La explicación es que los protocolos de detención y conducción tienen como propósito primordial garantizar la integridad física y derechos del detenido, así como la seguridad del oficial y de terceros, siempre actuando bajo el marco legal y con respeto a los derechos humanos. Durante una operación nocturna en un barrio peligroso en la Ciudad de México, la agente Ruiz y su compañero, la agente López, se separan para cubrir más terreno mientras buscan a un sospechoso. En un momento dado, Ruiz cree haber identificado al individuo y necesita comunicarse rápidamente con su compañero y el resto del equipo para coordinar una detención segura. Ruiz utiliza un código específico para indicar su posición y la situación a sus colegas sin alertar a los sospechosos. Basándose en los protocolos de radiocomunicación policial en México, ¿cuál de las siguientes acciones es la más adecuada para Ruiz? A. Grita el nombre de su compañero y describe la situación de manera detallada. B. Utiliza el código 10-4 para indicar que ha entendido el mensaje aunque no le han enviado ninguno. O C. Emplea un código como 1033 para indicar una emergencia y luego proporciona su ubicación de forma concisa. Respuesta C. Y es que la explicación es que en los sistemas de radiocomunicación policial de México, el código 1033 se utiliza para señalar una emergencia. La agente Ruiz, al utilizar este código seguido de su ubicación, puede comunicar de forma rápida y efectiva la situación sin alertar al sospechoso y garantizando una respuesta inmediata de su equipo. Área 2. Investigación policial. Reactivos con formato de completamiento. Dentro de la investigación policial, el espacio es un documento estandarizado que los agentes de seguridad completan tras intervenir en situaciones relacionadas con delitos, garantizando una mejor organización y comunicación entre las distintas fuerzas del orden. A. Formulario de detención preliminar. B. Reporte de actividad policial. O C. Informe policial homologado. Respuesta C. La explicación es que el informe policial homologado o IPH es una herramienta estandarizada que busca homogeneizar y estandarizar la información que recaban los agentes de policía tras una intervención relacionada con un hecho delictivo. Su uso permite una mejor comunicación y coordinación entre las diferentes corporaciones y niveles de gobierno en materia de seguridad y justicia.
La, espacio, es el procedimiento controlado que tiene como propósito rastrear la posición, manejo, almacenamiento y transporte de las evidencias físicas desde el lugar de los hechos hasta su presentación ante la autoridad competente y, si es el caso, hasta su destrucción final, garantizando su integridad y autenticidad. A. Lista de evidencias colectadas. B. Guía Nacional de Intervención. O C. Cadena de custodia. Respuesta C. La explicación es que la cadena de custodia se refiere al procedimiento controlado que asegura la integridad y autenticidad de las evidencias, como ya vimos previamente. Las, espacio, son fases en las cuales se garantiza la integridad, identificación y trazabilidad de las evidencias durante su recolección hasta su conclusión en un proceso legal. A. Etapas del procedimiento legal. B. Fases del informe policial. O C. Etapas de la cadena de custodia. Respuesta C. Etapas de la cadena de custodia. Las etapas de la cadena de custodia son fases esenciales en la investigación policial, las cuales buscan preservar, identificar y rastrear las evidencias desde su inicio en el lugar de los hechos, su recolección, transporte, análisis, almacenamiento, hasta su finalización en un proceso legal. Su adecuado seguimiento asegura la integridad y validez de las pruebas en un juicio. El informe policial homologado, IPH, es una herramienta estandarizada que permite documentar la intervención policial en un hecho delictivo, siendo fundamental para la correcta integración de la carpeta de investigación. Entre sus apartados se encuentra el relato de hechos, la identificación del detenido y espacio. A. Justificación legal de la intervención. B. Lista de testigos casuales. O C. Registro de vehículos en la escena. Respuesta A. La explicación es que el informe policial homologado, IPH, es estructurado y organizado en diferentes apartados para documentar de manera clara y detallada la intervención policial. Además de los hechos y la identificación del detenido, es fundamental la justificación legal de la intervención para garantizar que se ha actuado dentro del marco legal y garantizar los derechos del detenido y la validez de actuación policial. En el ejercicio de sus funciones, los agentes de investigación policial en México son entrenados en el uso de diversas armas de fuego para garantizar la seguridad. De las siguientes opciones, la siguiente no es un arma comúnmente utilizada por la Policía de Investigación en México. A. Pistola Glock. B. Submetralladora Uzi. O C. Lanzagranadas. Respuesta C. La pistola Glock y la submetralladora Uzi son armas de fuego que pueden ser encontradas en el arsenal de las fuerzas policiales de investigación en México. Estas armas son usadas en diferentes contextos y situaciones, siempre con la adecuada formación y seguimiento de protocolos de seguridad. Por otro lado, el lanzagranadas no es una herramienta estándar en el equipo de un agente de investigación policial común en México. Durante una operación policial, los agentes de investigación dependen en gran medida de los equipos de radiocomunicación para mantenerse conectados y coordinar acciones en tiempo real. Un agente en medio de una operación recibe una señal de su colega a través de la radio indicando que debe retroceder de su posición actual. La señal transmitida es: Agente Ramírez, código tal. Repito, código tal. Complete el espacio en blanco con el código de radiocomunicación adecuado que se utiliza para indicar la necesidad de retroceder o alejarse de una situación. A. 04, B. 104, B. 1020 o C. 1033. Respuesta C. 1033. La explicación es que en el ámbito de la radiocomunicación policial, los códigos numéricos, también conocidos como códigos 10, se utilizan para transmitir información de manera rápida y eficiente, y así que el código 1033 se utiliza generalmente para indicar una emergencia o situación que requiere atención inmediata, y en este contexto podrá ser usado para señalar la necesidad de retroceder o alejarse de una situación peligrosa. En cambio, 10.4 significa entendido o afirmativo, 10.20 indica la ubicación actual y 10.76 señala que se está en camino a una ubicación. En medio de una operación de vigilancia en una zona conflictiva de la Ciudad de México, el oficial Sánchez escucha una comunicación urgente en su equipo de radiocomunicación. La voz en el otro extremo transmite: Oficial Sánchez, solicito apoyo en mi, espacio, situación de riesgo. Complete el espacio en blanco con el término adecuado que se refiere a la ubicación actual del oficial que solicita el apoyo. A, cuadrante, B, punto cardinal o C, canal. Respuesta A, cuadrante. Entonces, la respuesta vendría siendo: Oficial Sánchez, solicito apoyo en mi cuadrante, situación de riesgo. Bien, la explicación es que dentro de la jerga policial mexicana, especial en áreas urbanas como la Ciudad de México, el término cuadrante es utilizado para referirse a una área geográfica específica que es monitoreada o patrullada por unidades policiales. Solicitar apoyo en un cuadrante es una forma de indicar que se necesita refuerzo en esa zona geográfica específica.
En cambio, punto cardinal es demasiado general y no se refiere específicamente a un área de patrullaje, y canal se refiere a un canal de comunicación en equipos de radiocomunicación. Durante un patrullaje de rutina en Monterrey, el oficial López identifica a un individuo que coincide con la descripción de un sospechoso de robo recientemente denunciado. Al aproximarse, el oficial López decide detener al individuo y procede de la siguiente manera. Saluda cordialmente, se identifica como oficial de policía, informa al individuo la razón de su intervención y, observando sus reacciones, decide hacer una revisión precautoria. Ante la resistencia del sospechoso, el oficial López debe aplicar una técnica de A. Esposamiento, B. Sumisión o C. Interrogación. Respuesta B. Sumisión. La explicación es que en el contexto de la detención, cuando un individuo se resiste al arresto, los policiales pueden necesitar emplear técnicas de sumisión para controlar y asegurar al individuo sin causarle daño innecesario. Una vez que el individuo está bajo control, se puede proceder al esposamiento. La interrogación se refiere a un proceso de cuestionamiento y no es una técnica física para controlar a una persona. Área 2. Investigación policial. Reactivos con formato de jerarquización u ordenamiento. Ordene jerárquicamente las armas de fuego de acuerdo con su potencia y capacidad, típicamente utilizadas por policías de investigación en México. Respuesta B. Vamos a ver qué dice. Primero es 2, 1, 3, 4. 2. Revólver calibre .38 especial. 1. Pistola semiautomática calibre 9 mm. 3. Subfusil calibre 9 mm. Y 4. Escopeta calibre 12. La explicación es que el revólver calibre .38 especial es una de las armas estándar para muchos oficiales debido a su confiabilidad y tamaño manejable. La pistola semiautomática calibre 9 mm suele ser preferida por su capacidad de munición y facilidad de recarga. Puedes ver el resto al ponerle pausa al video, solamente sí comentarte que es muy posible que también te pidan identificar las partes de un arma de fuego en tu examen. Esto viene obviamente en las referencias bibliográficas oficiales y, por supuesto, en nuestra guía resuelta. Ordene los pasos que un oficial debe seguir durante un proceso de investigación policial después de recibir un reporte sobre un delito. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y dice que primero es 5. 5. Verificar la información proporcionada en el reporte inicial. 2. Recopilar y analizar evidencia física del lugar del delito. 1. Interrogar a testigos y sospechosos. 4. Establecer una línea de tiempo y determinar los eventos previos al delito. 3. Documentar todos los hallazgos y actividades relacionadas con la investigación. Posteriormente, 6. Presentar un informe final con las conclusiones de la investigación. Ordene las etapas que siguen durante el ciclo de inteligencia en una investigación policial. A. 2, 3, 4, 5, 1. 2. Planificación y dirección. 3. Recopilación de datos. 4. Integración y evaluación de la información. 5. Análisis de la información. Y 1. Diseminación de la información. Ordene las acciones que un oficial de policía debe seguir como primer respondiente al llegar a la escena de crimen. Respuesta C, que es 2, 1, 4, 6, 3, 5. 2. Proporcionar primeros auxilios si hay víctimas. 1. Asegurar la escena y establecer un perímetro. 4. Notificar al mando y solicitar apoyo si es necesario. 6. No alterar, mover o tocar evidencia. 3. Documentar observaciones iniciales. Y 5. Recabar información de posibles testigos en el lugar. Respuesta C. Ordena los pasos que un oficial de policía debe seguir al elaborar y gestionar documentos policiales durante una investigación. Respuesta A, que nos dice lo siguiente. Primero es 6, que es asignar un número de caso o identificador al documento. 1. Redactar el contenido del documento con base en hechos y evidencias. 2. Verificar la exactitud y veracidad de la información contenida. 3. Obtener las firmas y los sellos necesarios. 5. Realizar copias del documento para las partes pertinentes. Y 4. Archivar el documento en el sistema o base de datos correspondiente. Respuesta A. Ordene las etapas que un oficial de policía debe seguir al elaborar un informe policial homologado durante una investigación. Respuesta A. Nos dice lo siguiente. Primero es 6. Incluir la fecha, hora y lugar de la intervención. 1. Registrar las características del lugar de la intervención. 2. Incluir los datos de identificación del o los presuntos responsables. 5. Obtener la firma y datos de los testigos del hecho. 3. Detallar las acciones y medidas inmediatas tomadas en el lugar. Y 4. Documentar la cadena de custodia de las evidencias si las hubiera. Ordena los pasos que un oficial de policía debe seguir al enfrentarse a una situación que requiere el uso de un arma de fuego. Respuesta A. Y nos dice lo siguiente. Primero es 1. Evaluar la amenaza y determinar si el uso de un arma es necesario.
2. Comunicar su identidad como oficial y dar una orden verbal al sospechoso. 4. Desenfundar el arma y adoptar una posición de tiro adecuada. 6. Si es necesario, disparar con el objetivo de neutralizar la amenaza. 3. Asegurar la escena una vez que la amenaza haya sido neutralizada. Y 5. Reportar el incidente a su superior inmediatamente. Respuesta A. Ordene las etapas que un oficial de policía debe seguir en la cadena de custodia durante una investigación. Nos vamos a la respuesta, que es la B, y nos dice lo siguiente. B. 4. Recolección de la evidencia en la escena del crimen. 2. Documentación precisa de la recolección de la evidencia. 1. Embalaje y etiquetado adecuado de la evidencia. 5. Almacenamiento seguro y temporal de la evidencia. 6. Registro del traspaso de la evidencia entre diferentes autoridades. Y 3. Presentación de la evidencia ante el Ministerio Público o autoridad competente. Respuesta B. Ordene jerárquicamente las consecuencias de un rompimiento en la cadena de custodia durante una investigación. Respuesta A, y nos dice que es esto. Primero, 6. Riesgo de contaminación o alteración de la evidencia. 5. Cuestionamiento de la integridad y fiabilidad de la evidencia. 2. Pérdida de la credibilidad de la autoridad ante el tribunal. 1. Posible exclusión de la evidencia en juicio. 3. Potencial liberación del sospechoso debido a falta de pruebas. Y 4. Necesidad de reiniciar la recolección de pruebas. Respuesta A. Ordena jerárquicamente el proceso de la etapa de documentación del traslado de un detenido. En este caso, la respuesta correcta es la C. Y tenemos lo siguiente. Primero, 3. Recabar firmas del personal que intervino en el traslado. 5. Entregar a la autoridad que ordena el traslado la documentación generada y recabar acuses. 2. Informar a un superior jerárquico el resultado de la comisión y entregar documentación. Posteriormente, 4. Captura del cumplimiento. Y 1. Realizar el archivo del traslado. La respuesta correcta es la C. Y nos dice la explicación que la documentación del traslado, con base en el Protocolo Nacional del Traslado, indica que en los traslados que haya requerido un manejo especial, el PET, o en su caso el PRT, recabará las firmas del personal especializado que intervino en el traslado. Luego entregará a la autoridad el orden del traslado y justamente los pasos como ya vimos previamente. Respuesta C. Área 2. Investigación policial. Reactivos con formato de relación de elementos. Relación de los sistemas utilizados en operación de equipos de radiocomunicación por la Policía de Investigación en México con sus características correspondientes. Entonces tenemos aquí el sistema, la característica, y vemos que la respuesta correcta es la A. Bien, nos posicionamos y vamos a ver qué dice. Bien, 1. P25 o Project 25 es estándar de radio digital para comunicaciones de seguridad pública, mejora la voz clara sobre distancias más largas. 2. Tetra, Terrestrial Truncate Radio, estándar europeo de comunicación por radio que ofrece funciones avanzadas de seguridad y control de llamadas. 3. DMR, Digital Mobile Radio, estándar para radios móviles digitales que ofrece canales duales en una sola frecuencia. 4. SDR, Software Defined Radio, tecnología que permite operar múltiples estándares y formatos de modulación con un solo equipo, adecuando el software. 5. NXDN, es una norma común de comunicación digital de bajo ancho de banda que es utilizada por muchas radios comerciales e industriales. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Relacione los tipos de pruebas en investigación criminal con su definición. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y dice lo siguiente. 1. Testimonial. Se basa en la declaración de un testigo respecto a lo que conoció o percibió sobre el hecho delictuoso. 2. Documental. D. Es aquella que consiste en documentos públicos o privados que acreditan un hecho. 3. Pericial. C. Se refiere a los dictámenes y opiniones de los expertos sobre puntos litigiosos relacionados con su ciencia, arte y oficio. 4. A. Es la que se obtiene de los objetos, instrumentos, huellas o cualquier otro elemento material del delito. Respuesta A. Relaciona los términos relacionados con el modus operandi con su definición correspondiente. Respuesta A. Nos posicionamos y vemos que dice: término, firma del delincuente. B. Características únicas que un delincuente puede dejar en la escena del crimen que lo distinguen de otros delincuentes. 2. Modus operandi. A. Patrón repetitivo y característico en la forma en que un delincuente comete un crimen. 3. Perfil criminológico. C. Estudio y análisis de las evidencias y hechos de un delito para identificar las características psicológicas y comportamiento probable de un sospechoso. 4. D. Escena del crimen. Lugar donde se ha cometido un delito o donde se han encontrado pruebas o indicios de su comisión. Respuesta A. Bien. Relacione las etapas de la cadena de custodia con las actividades correspondientes. La respuesta correcta es la A y vamos a ver qué dice. 1. Etapa de recolección y aseguramiento. B.
Se realiza un inventario detallado de los indicios recopilados en la escena del crimen. 2. Transporte. C. Se garantiza la entrega segura de la evidencia desde la escena del crimen hasta el laboratorio o la instalación de almacenamiento. 3. A. Almacenamiento y preservación. Se verifica que la evidencia esté correctamente almacenada y que no haya sido alterada, garantizando su preservación hasta que sea necesaria para su análisis o presentación. 4. B. Análisis. Se lleva a cabo la revisión detallada y técnica de los indicios para obtener datos específicos o evidencia concreta como huellas dactilares, análisis de ADN, entre otros. 5. En este caso es presentación en el juicio. E. La evidencia recolectada y analizada es utilizada como prueba en un juicio donde se garantiza su autenticidad y se presenta ante el juez y el jurado. Respuesta A. Relaciona las situaciones hipotéticas con las recomendaciones en el uso de armas de fuego por parte de un policía de investigación. La respuesta correcta es la A y dice lo siguiente. 1. Un sospechoso está huyendo y muestra un arma de fuego mientras corre. Recomendación. Utilizar el arma de fuego solo como último recurso y preferentemente apuntar a zonas no vitales para incapacitar al sospechoso, siempre buscando proteger la vida de todos los involucrados. 2. D. 2. Una persona en una protesta arroja piedras a los oficiales pero no muestra armas letales. D. Evitar el uso de arma de fuego y optar por otras tácticas de reducción de daños o técnicas no letales. 3. Un individuo amenaza con un cuchillo, pero mantiene su distancia de los oficiales y no avanza. A. Usar comandos verbales claros y concisos para intentar controlar la situación. 4. Durante una persecución en coche, un vehículo sospechoso intenta embestir a los oficiales en su camino. B. La recomendación es evitar disparar al vehículo en movimiento, a menos que sea la única opción viable para neutralizar una amenaza inmediata y letal. Un oficial se encuentra con un grupo grande de sospechosos armados y es superado numéricamente. Esto es el 5. La recomendación es aislar el área y solicitar apoyo a unidades especializadas para manejar la situación. Respuesta A. Relaciona los tipos de armas de fuego con sus características correspondientes. Bien, nos vamos a la respuesta que es la A y vemos lo siguiente. 1. Pistola semiautomática. Es un arma de fuego que tiene cargador desmontable y puede disparar un cartucho con cada presión del gatillo sin tener que recargar manualmente. 2. Revólver. B. Se carga mediante un tambor rotativo que en la mayoría de los modelos alberga 6 cartuchos. 3. Fusil de asalto. C. Arma larga diseñada para combate, capaz de disparo semiautomático y automático. 4. D. Escopeta. Arma de fuego diseñada para disparar cartuchos que contienen múltiples proyectiles, ideal para objetivos a corta distancia. 5. E. Fusil de francotirador, rifle sniper. Arma de alta precisión diseñada para disparos a larga distancia, comúnmente utilizada y equipada con una mira telescópica. Relaciona las secciones del informe policial homologado con sus respectivas descripciones. La respuesta es la B y nos dice esto. 1. Datos generales. Descripción. Contiene la identificación del reporte, fecha, hora y lugar, entre otros aspectos generales. 2. Descripción del hecho. Narración detallada y ordenada de cómo se desarrollaron los acontecimientos, especificando las acciones realizadas por el probable responsable. 3. Intervinientes. C. Información detallada de todos aquellos que participaron en el hecho, ya sean víctimas, testigos o presuntos responsables. 4. Objetos y vehículos involucrados. Listado y descripción de todos los elementos materiales, objetos o vehículos que estuvieron relacionados de alguna forma con el hecho investigado. Y 5. Medidas de protección. Detalla las acciones tomadas para asegurar la integridad física y psicológica de las víctimas o testigos y proteger el lugar de los hechos. Respuesta B. Relacione los tipos de modus operandi con sus respectivas descripciones. Bien, la respuesta correcta es la C y dice que 1. Modus operandi por violencia. Utiliza amenazas, fuerza física o armas para llevar a cabo el acto delictivo. B. Modus operandi por engaño. Se basa en la manipulación y el engaño para cometer el delito como estafas o fraudes. 3. Modus operandi por sigilo. Se enfoca en actuar sin ser detectado, como en el caso de robos sin violencia. 4. Modus operandi organizado. Se caracteriza por tener una estructura o planificación detallada común en organizaciones criminales. Y 5. Modus operandi oportunista. El delincuente actúa impulsivamente aprovechando una situación favorable sin premeditación. Respuesta C. Área 3. Marco jurídico. Reactivos con formato de cuestionamiento directo. De acuerdo con el papel del policía investigador en el sistema de justicia penal, ¿cuál es una de las principales responsabilidades durante la investigación inicial de un delito? A. Dictar la sentencia al presunto culpable en base a las pruebas recabadas.
B. Asegurar y preservar el lugar de los hechos hasta la intervención de los servicios periciales. O C. Recomendar al Ministerio Público la clasificación jurídica del delito. Respuesta B. De acuerdo con el Código Penal Federal, en el contexto de la labor del policía investigador, ¿cuál es una de sus funciones primordiales cuando tiene conocimiento de la comisión de un delito? A. Decidir si el acusado será o no llevado a prisión preventiva. B. Emitir un juicio sobre la culpabilidad del presunto responsable basándose en la evidencia preliminar. O C. Informar al Ministerio Público de inmediato y, en su caso, resguardar el lugar de la intervención. Respuesta C. La explicación es que una vez que el policía investigador tiene conocimiento de un delito, su obligación es informar al Ministerio Público lo más pronto posible y tomar las medidas necesarias para preservar la escena del crimen, evitando que se altere o contamine la evidencia. Esta disposición está en consonancia con los principios establecidos en el Código Penal Federal y otros instrumentos jurídicos en el sistema penal mexicano. Según el Código Penal Federal, cuando un policía investigador tiene conocimiento directo de la comisión de un delito de acción pública, ¿cuál es uno de sus deberes inmediatos? A. Imponer sanciones administrativas al presunto responsable. B. Decidir aplicar la medida cautelar más adecuada al caso concreto. O C. Informar sin dilación al Ministerio Público y adoptar medidas urgentes para asegurar a las personas involucradas bienes objeto del delito y vestigios. Bien, justamente la respuesta correcta es la C, y aquí abajo puedes encontrar la explicación. De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ¿cuál es una de las obligaciones del policía investigador al atender casos relacionados con violencia de género? La respuesta correcta es la B, y nos dice que es actuar con perspectiva de género y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia con su intervención. Justamente, de acuerdo a esta ley, vemos aquí la explicación y la justificación de acuerdo a los artículos 4, 5 y 6 de dicha ley. Según la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿cuál es uno de los principales lineamientos que el policía investigador debe seguir durante su actuación? A. Actuar con autonomía total, desvinculando de cualquier supervisión o control jerárquico. B. Seguir los protocolos de actuación policial basados en el respeto a los derechos humanos y las mejores prácticas internacionales. O C. Priorizar la obtención de confesiones del detenido sobre cualquier otro medio de prueba. Respuesta B. La explicación es que, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es esencial que las actuaciones de los cuerpos de seguridad, incluido el policía investigador, se rijan por principios y protocolos que respeten y promuevan los derechos humanos. Se busca que las autoridades adopten las mejores prácticas nacionales e internacionales para garantizar una actuación adecuada y conforme al derecho, de acuerdo a los artículos 21 y 43 de la mencionada ley. De acuerdo con la Ley General de Víctimas, ¿cuál es una de las principales responsabilidades del policía investigador al interactuar con las víctimas del delito? A. Persuadir a las víctimas para que no denuncien el delito si éste se considera menor. B. Asegurarse de que las víctimas estén al tanto de todos los derechos que la ley les otorga y facilitar el acceso a dichos derechos. O C. Solicitar una compensación económica a las víctimas por la protección y servicios brindados durante la investigación. Respuesta B. Y es que, conforme a la Ley General de Víctimas, es fundamental que las autoridades, incluido el policía investigador, garanticen que las víctimas conozcan y ejerzan sus derechos. Entre ellos se encuentran el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, a la protección. La ley enfatiza la obligación de las autoridades de tratar a las víctimas con respeto, dignidad y sensibilidad, poniendo especial atención a sus necesidades. Esto de acuerdo a los artículos 1, 2 y 17 de la mencionada ley. Dentro del marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿cuál es la entidad encargada de establecer, desarrollar y supervisar la operación y consolidación de las bases de datos de seguridad pública a nivel nacional? A. Las Secretarías de Seguridad Pública de cada estado. B. El Consejo Nacional de Seguridad. O C. El Centro Nacional de Información, CNI. Respuesta C. Y es que el Centro Nacional de Información tiene entre sus funciones establecer, operar, administrar, consolidar, supervisar y mantener actualizadas las bases de datos en materia de seguridad pública, sistema penal y ejecución a nivel nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define adecuadamente el concepto de seguridad pública y su fundamento constitucional en México? Bien, nos vamos directamente a la respuesta, que es la C, que es la función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios para mantener el orden, prevenir delitos y procurar justicia, fundada en el artículo 21 de la Constitución. Respuesta C. Área 3. Marco jurídico. Reactivos con formato de completamiento. Durante una operación de detención de sospechosos de tráfico de drogas, el oficial Miguel tiene la oportunidad de confiscar una suma significativa de dinero y quedárselo sin que nadie se entere. Sin embargo, su formación y la ética profesional que se le inculcó le recordaron la importancia de actuar con integridad y responsabilidad.
El conjunto de principios y normas éticas que guían el comportamiento moral de los profesionales en sus respectivas áreas se conoce como A. Protocolo, B. Deontología o C. Reglamento interno. Respuesta B. Deontología. La deontología hace referencia al conjunto de normas y principios éticos que guían el comportamiento moral de los profesionales en su ejercicio laboral, mientras que protocolo es un conjunto de normas y procedimientos establecidos para llevar a cabo ciertas tareas, y reglamento interno se refiere a las normas y directrices específicas de una organización en particular. La oficial Sonia está en proceso de detener a un sospechoso de robo. Antes de hacerlo, recuerda la necesidad de actuar conforme a la legalidad y considera que si tiene suficientes pruebas y motivos para detenerlo sin violar sus derechos humanos, puede proceder. Aquella ley es reconocida por la comunidad y establece las normas que rigen la conducta de sus miembros y se conoce como A. Protocolo, B. Normativa interna o C. Derecho. Bien, puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Mientras lleva a cabo su patrullaje rutinario, el oficial Marco es testigo de una pelea en una calle concurrida. Al intervenir, se da cuenta de que uno de los individuos ha sido gravemente herido con un arma blanca. Marco recuerda que en el sistema de justicia penal, su papel como policía investigador no solo incluye la prevención y control de delitos, sino también B. Recolectar y asegurar las evidencias del lugar del hecho. En 2008 se realizó una reforma constitucional en México que transformó significativa el sistema de justicia penal. Esta reforma introdujo el sistema acusatorio adversarial. La inspectora Rosa, recién incorporada a la policía investigadora, es consciente de que su papel ha evolucionado con esta reforma. Mientras investiga un robo en una tienda local, ella sabe que uno de sus deberes fundamentales en virtud de la reforma de 2008 es... Bien, nos vamos directamente a la respuesta, que es la B, que nos dice que es asegurar que el proceso se realice respetando los derechos humanos del detenido. La explicación la puedes ver al ponerle pausa al video. El oficial Pedro, de la policía investigadora, ha recopilado evidencia crucial en relación con un caso de homicidio. Está en el proceso de entregar esta evidencia a la fiscalía para que pueda ser considerada durante un juicio. Pedro es consciente de la importancia de su papel en el régimen probatorio y sabe que una de sus consideraciones más críticas al manejar evidencia es... Entonces nos vamos a la respuesta, que es la B. Garantizar la cadena de custodia de la evidencia para que sea admisible en el juicio. El oficial Raúl, perteneciente a la policía investigadora, ha detenido a un sospechoso de robo a mano armada. Mientras el sospechoso espera ser presentado ante el Ministerio Público, Raúl ha sido informado de que se le solicitará colaborar en el proceso de determinar una medida cautelar para el sospechoso. Raúl comprende que una medida cautelar tiene como principal objetivo C. Garantizar la presencia del imputado en el proceso y evitar la obstaculización del mismo. El oficial Martínez, miembro de la policía investigadora, ha recopilado evidencia en un caso de estafa menor. Al llegar al Ministerio Público con el presunto infractor, se le informa que debido a las circunstancias del caso, podría considerarse una salida alterna. Martínez, consciente de su papel y conocedor del sistema de justicia penal, entiende que una salida alterna implica B. Que el imputado y la víctima lleguen a un acuerdo reparatorio sin necesidad de un juicio. La oficial González, miembro destacado de la policía investigadora, es la primera en llegar a la escena de un presunto homicidio. Mientras espera la llegada del personal forense, recuerda la capacitación que recibió sobre sus obligaciones dentro del procedimiento penal. Una de las acciones más críticas que debe realizar en esos primeros momentos es B. Garantizar la preservación de la escena del crimen para evitar la contaminación de evidencia. Área 3. Marco jurídico. Reactivos con formato de jerarquización u ordenamiento. Ordene jerárquicamente los principios fundamentales de la deontología policial de acuerdo a la trascendencia en la investigación policial. Respuesta A, y vemos que es así. 3. Respeto a los derechos humanos, integridad, imparcialidad, profesionalismo, confidencialidad y responsabilidad. La explicación la puedes ver justamente al ponerle pausa al video. Ordene jerárquicamente los conceptos fundamentales en el ámbito del derecho que un investigador policial debe comprender para actuar conforme a la normativa. Respuesta A, y vemos que dice 3. Principio de legalidad. 2. Derechos fundamentales. 1. Presunción de inocencia. 4. Debido proceso. 6. Evidencia. Y 5. Jurisdicción. La explicación al ponerle pausa al video. Ordene jerárquicamente las implicaciones clave de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 para la labor de la policía investigadora. La respuesta correcta es la A y vemos lo siguiente. Primero,
es que 1. La obligación de prevenir, investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos es el primer paso. Luego 2. Prevalencia de los derechos humanos más amplios en caso de contradicción entre tratados y la ley nacional. 5. Reconocimiento de derechos humanos en tratados internacionales en la Constitución. 6. Debido proceso en actuaciones policiales. 4. Prohibición de toda forma de discriminación. Y 3. Protección especial para grupos en situación de vulnerabilidad. La explicación al ponerle pausa al video. Ordene jerárquicamente los principios que deben ser respetados por la policía investigadora al intervenir en casos de menores infractores basados en derechos humanos. La respuesta correcta es la A y nos dice lo siguiente. 1. Interés superior del niño. 2. Derecho a ser escuchado y tomado en cuenta. 3. Derecho a la reintegración social y educación. 6. Derecho a un juicio justo y adaptado a sus necesidades. 4. No discriminación por motivo de su situación. Y 5. Derecho a la identidad y protección de sus datos personales. La explicación al ponerle pausa al video. Ordene jerárquicamente las funciones que desempeña el policía investigador en el sistema de justicia penal. La respuesta es la B y vemos que es tal como sigue la numeración. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Investigación de delitos. 2. Recolección y preservación de pruebas. 3. Realización de entrevistas y toma de declaraciones. 4. Colaboración con el Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación. 5. Detención de sospechosos en flagrancia o con orden de aprehensión. Y 6. Participación en audiencias y juicios como testigo. Respuesta B. Ordene secuencialmente las acciones que el policía de investigación debe seguir en el marco de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública del 2008. La respuesta correcta es la C y veamos lo siguiente. Primero es 5. Realizar detención con pleno respeto a los derechos humanos. 2. Informar al detenido de sus derechos. 3. Poner al detenido a disposición del Ministerio Público. 1. Asegurar la escena del crimen. 4. Recabar y procesar evidencia. Y 6. Colaborar en la audiencia inicial y en la etapa de investigación. Respuesta C. Ordene secuencialmente las etapas en las que el policía investigador juega un papel fundamental dentro del sistema acusatorio. La respuesta correcta es la B y nos dice lo siguiente. 2. Investigación inicial. 6. Audiencia inicial. 3. Audiencia de vinculación a proceso. 5. Cierre de investigación. 1. Audiencia intermedia. Y 4. Etapa de juicio oral. Respuesta B. La explicación al ponerle pausa al video. Área 3. Marco jurídico. Reactivos con formato de relación de elementos. Relaciona las funciones del policía investigador con su descripción dentro del sistema de justicia penal. Bien, veamos que la respuesta correcta es la B y nos dice que dentro de las funciones, el aseguramiento de la escena del crimen es garantizar que el lugar donde ocurrió el delito permanezca intacto hasta que se realicen las diligencias necesarias. 2. Recolección y preservación de evidencia. Obtener, asegurar y enviar elementos, materiales probatorios al área correspondiente evitando su contaminación. 3. Interrogatorio de testigos y sospechosos. Con D. Conversar y recopilar información de personas que hayan presenciado el acto delictivo o que tengan información relevante al caso. Y 4. Elaboración del informe policial. Con A. Desarrollo y ejecución de tácticas y técnicas para determinar la dinámica de los hechos y posibles responsables. Relacione las características de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública del 2008 con su descripción. La respuesta es la C y nos dice que es 1. Juicios orales, mecanismo que busca agilizar y transparentar los procesos judiciales. 2. Derechos de las víctimas. B. Se establece la posibilidad de adoptar medidas que garanticen la reparación integral del daño. 3. Presunción de inocencia. Toda persona se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un proceso judicial. Y 4. Policía como primer respondiente. Los cuerpos de seguridad deben actuar como primer punto de contacto con la escena del crimen, garantizando la preservación de la evidencia y los derechos de las personas involucradas. Relacione las medidas cautelares con su descripción. La respuesta es la C y vemos lo siguiente. 1. Prisión preventiva. Se impone cuando se considera que el imputado representa un riesgo para sí mismo o para terceros o puede obstaculizar el desarrollo del proceso. 2. Prohibición de salir del país. C. El imputado no puede dejar el territorio nacional mientras dure el proceso. 3. Suspensión temporal de un derecho. D. Se impide temporalmente al imputado ejercer un derecho como el de conducir un vehículo o ejercer una profesión. 4. Prohibición de comunicación. Esta medida impide al imputado abandonar un lugar determinado o le prohíbe acercarse o comunicarse con ciertas personas. Respuesta C. Relacione las etapas del sistema acusatorio con su descripción.
La respuesta es la B y dice lo siguiente. Etapa del sistema acusatorio. 1. Investigación inicial. Se recopilan las primeras pruebas y evidencias, se determina si hay méritos para proceder con la acusación. 2. Etapa intermedia. Se realiza un debate en donde la Fiscalía presenta su acusación y la defensa puede argumentar en contra. Es un filtro para decidir si hay suficiente evidencia para un juicio. 3. Etapa de juicio oral. Se lleva a cabo el juicio en presencia de un juez, donde ambas partes presentan sus argumentos y evidencias. 4. Etapa de ejecución. En caso de condena, se determinan y se ejecutan las sanciones impuestas. Respuesta B. Relacione los conceptos relacionados al régimen probatorio con su descripción. Respuesta C, y dice lo siguiente. 1. Prueba directa. Pruebas que por sí sola pueden demostrar la existencia o inexistencia de un hecho. 2. Prueba circunstancial o indirecta. C. Las pruebas que necesitan ser interpretadas y relacionadas con otros indicios para establecer un hecho. 3. Prueba testimonial. B. Elementos de convicción que se obtienen a través de la declaración de un testigo que presenció el hecho. 4. Prueba pericial. Aquella donde se necesita la opinión de un experto en una disciplina particular para esclarecer ciertos aspectos de un hecho. Respuesta C. Relacione los tipos de mandamientos judiciales con su descripción. Respuesta A, y nos dice lo siguiente. 1. Orden de aprehensión. Mandato judicial que ordena la detención y traslado de una persona por su probable responsabilidad en un delito. 2. Cateo. Disposición judicial que permite a las autoridades ingresar a un sistema determinado para buscar pruebas relacionadas con un delito. 3. Presentación. A. Disposición del juez de control para que una persona sea presentada ante él, generalmente para que sea oída en algún proceso legal. 4. Orden de protección. D. Medida dictada por un juez que prohíbe a una persona acercarse o contactar a otra debido a temores de seguridad o riesgo. Relacione los conceptos relacionados con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y su definición. Respuesta B, y nos dice lo siguiente. 1. Certificación. A. Proceso mediante el cual se evalúa y verifica que los integrantes de las instituciones o seguridad pública cumplan con los perfiles, estándares, requisitos o competencias establecidos. 2. Control de confianza. B. Conjunto de pruebas, evaluaciones que se llevan a cabo para determinar la aptitud y confiabilidad de los aspirantes o miembros de las instituciones de seguridad pública. 3. Permanencia en el servicio. Continuidad garantizada para aquellos elementos policiales que tras cumplir con evaluaciones y estándares pueden seguir desempeñando su labor en la institución. 4. Registro Nacional de Personal Policial. Base de datos donde se concentra la información de todos los elementos de seguridad pública a nivel nacional. Respuesta B. Y último reactivo de este video. Relacione las obligaciones del policía dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública con su descripción correspondiente. Respuesta C, y nos dice lo siguiente. 1. Obligaciones del policía. Capacitación y actualización. El policía debe estar en constante preparación, tomando cursos y formación continua para estar al día en técnicas, tácticas y marco jurídico. Respeto a los derechos humanos. Bajo ninguna circunstancia, el policía deberá incurrir en actos que vulneren la dignidad y derechos de las personas, actuando siempre con apego a la ley. 3. Rendir informes. C. Después de cada intervención o acción, el policía está en la obligación de documentar y notificar a sus superiores sobre lo acontecido. 4. D. Someterse a evaluaciones. De forma periódica, el policía debe ser evaluado en distintas áreas para garantizar su idoneidad en el servicio. 5. Mantener confidencialidad. E. Todo dato o información sensible que el policía maneje en el ejercicio de sus funciones no debe ser divulgado sin autorización o justificación válida. Respuesta C. Muy bien, pues este fue nuestro video sobre la guía resuelta para el EGATSU PI o EGATSU PI, que es para el examen como técnico universitario en Policía de Investigación en México. Recuerda, todas las guías ya tienen todos los temas desarrollados con base en las referencias bibliográficas oficiales por Ceneval, tal como pudiste ver al inicio de este video, o si no, te dejamos el video completo en la descripción. Bien, en este caso, recuerda, si estás interesado en una guía, te dejamos los enlaces a las diferentes versiones en la descripción de este video. Y bueno, pues si te quieres contactar directamente con nosotros, hazlo vía WhatsApp, hazlo por Facebook, nuestro WhatsApp, nuestro correo electrónico, la fanpage de Facebook y otras redes sociales como Telegram, Viber, etc. se encuentran también en la descripción de este video. Contáctanos, indícanos qué versión te gustaría adquirir en caso de que lo desees. Muy bien, te recuerdo, soy Rodrigo, fue para mí un placer mostrarte este video, y Sofía.
Bien, te deseamos el mejor de los éxitos, estamos atentos a tus resultados. Hasta luego. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace hacia la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico, siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. Pixo Guías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada.